La crianza de los hijos es un viaje fascinante pero complicado, lleno de decisiones que pueden impactar su desarrollo emocional y mental. A menudo, los padres enfrentan la difícil tarea de decidir qué información es apropiada y beneficiosa para compartir con sus pequeños. En este video, exploramos 9 aspectos cruciales que es preferible mantener en el ámbito privado, junto con la historia de Carmen, una madre que, como muchos, se encontró atrapada entre el deseo de ser honesta y la necesidad de proteger a sus hijos, Alejandro y Sofía. La historia de Carmen. Carmen es una madre de 35 años que vive en una ciudad vibrante, llena de vida y oportunidades. Siempre ha sido una mujer trabajadora, dedicada a su familia y a su carrera como diseñadora gráfica. Aunque su vida parece bien organizada desde el exterior, en su interior enfrenta una batalla constante entre el deseo de ser la madre perfecta y la realidad de las dificultades que conlleva la crianza de los hijos. Alejandro, su hijo mayor, tiene 8 años y es un niño curioso, lleno de energía y entusiasmo. Su amor por la naturaleza y los animales es contagioso. Siempre está haciendo preguntas sobre el mundo que lo rodea. A menudo, Carmen se encuentra respondiendo a sus inquietudes con entusiasmo, ya que quiere que su hijo crezca con un sentido de maravilla y exploración. Sin embargo, a veces se siente abrumada por la cantidad de información que Alejandro quiere saber. Carmen teme que sus respuestas no sean suficientes o que, en su afán de ser honesto, termine compartiendo detalles que podrían ser perjudiciales para su hijo. Sofía, la hija menor de Carmen, tiene solo 5 años. Su personalidad es diametralmente opuesta a la de su hermano. Es más introspectiva y sensata. Sofía se siente más cómoda expresando su creatividad a través del arte y la música, y a menudo se sienta en el suelo de la sala con sus colores y dibujos, creando mundos de fantasía. Carmen adora ver cómo su hija se sumerge en su imaginación, pero a menudo se pregunta si está haciendo lo correcto al permitirle vivir en ese mundo de ensueño, lejos de las realidades de la vida diaria. A medida que Carmen navega por las complicaciones de ser madre, se enfrenta a una serie de dilemas sobre qué compartir y qué mantener en secreto. Una tarde, mientras disfruta de una tarde tranquila con sus hijos en el parque, observe cómo interactúan con otros niños. Ve a Alejandro haciendo nuevos amigos, hablando entusiasmado sobre su último descubrimiento sobre un tipo de ave. A su lado, Sofía se sienta en un banco, dibujando en su cuaderno. En ese momento, Carmen siente una punzada de ansiedad al darse cuenta de que su propia historia, sus luchas y los desafíos que ha enfrentado en su vida, podrían interferir con la felicidad de sus hijos. Un día, tras una discusión con su pareja sobre temas financieros, Carmen regresa a casa sintiéndose angustiada. A medida que los días pasan, se da cuenta de que ha estado compartiendo demasiado sobre sus preocupaciones financieras con Alejandro, quien ha comenzado a mostrar señales de estrés que no debería tener a su edad. Al observarlo, Carmen siente una mezcla de culpa y tristeza. En su intento de ser honesta y abierta, había transmitido una carga emocional que su hijo no estaba preparado para llevar. En las noches, mientras los niños duermen, Carmen se sienta en la cocina, reflexionando sobre cómo ha manejado la comunicación con ellos. Comprende que, aunque el deseo de ser transparente es loable, hay momentos en los que es esencial proteger su inocencia. Con cada revelación de su propia vida, se da cuenta de que está abriendo una puerta que es difícil de cerrar. Al final de la semana, Carmen decide hacer un cambio. Comienza a enfocarse en conversaciones más constructivas y positivas, buscando temas que puedan inspirar y motivar a sus hijos sin sobrecargarlos con preocupaciones de adultos. Con Alejandro, explora su curiosidad sobre la naturaleza, llevándolo a excursiones donde pueden aprender juntos, lejos de las preocupaciones de la vida diaria. Con Sofía, crea momentos especiales de arte y creatividad, donde la expresión y la alegría son las prioridades. A través de estas experiencias, Carmen aprende que ser madre no significa solo compartir cada detalle de su vida. A veces, el amor se expresa mejor a través del silencio sabio y de la protección de la inocencia de sus hijos. Al final del día, su objetivo es que Alejandro y Sofía crezcan en un entorno lleno de amor, apoyo y oportunidades para ser quienes realmente son. Ya iniciamos con el contenido de valor. Esto es gratis, pero si te está gustando el video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal con la campana para que no te pierdas futuros vídeos.
Si disfrutas de este tipo de contenido tanto como yo, comenta, me gusta el estoicismo. Ahora, sigue viendo. 1. El peligro de compartir demasiado. Las finanzas familiares. Las finanzas familiares son un tema complejo y delicado que afecta a cada aspecto de la vida cotidiana. Para Carmen, hablar sobre dinero con sus hijos nunca fue una prioridad. Sin embargo, a medida que las dificultades financieras se intensifican, se dio cuenta de que el silencio podría no ser la mejor opción. A menudo, la inseguridad económica puede crear tensiones en el hogar, y los niños, aunque sean pequeños, son increíblemente perceptivos. Escuchan los murmullos y sienten las vibraciones emocionales en el ambiente. Carmen y su pareja enfrentaban desafíos en su trabajo, lo que llevó a una disminución en sus ingresos. Las facturas acumuladas y la presión de mantener un hogar estable comenzaron a generar un estrés palpable en la casa. En su intento de manejar la situación, Carmen comenzó a compartir sus preocupaciones con Alejandro, pensando que sería una buena lección sobre la responsabilidad financiera. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación inocente se transformó rápidamente en una carga para el pequeño, quien comenzó a mostrar signos de ansiedad y preocupación. Un día, mientras estaban en el supermercado, Carmen se dio cuenta de que Alejandro miraba los precios de los productos con atención. Al preguntarle por qué, él respondió con sinceridad: «Mami, ¿podemos comprar esto? No quiero que gastemos demasiado dinero». Carmen sintió un nudo en el estómago. Su hijo estaba asumiendo una preocupación que no debía tener a su edad. En ese momento, comprendió que había cruzado una línea importante al compartir demasiado sobre sus problemas financieros. El peso de las preocupaciones adultas no debería recaer sobre sus pequeños hombros. La presión de compartir las dificultades económicas no solo afectó a Alejandro, sino que también tuvo un impacto en Sofía. Un día, mientras jugaban en casa, Sofía le preguntó a su madre si podría ir a comprar un juguete nuevo. Carmen, aún cargando la ansiedad por su situación financiera, le explicó que en ese momento no podía gastar en cosas innecesarias. Sofía, confundida, le respondió: «Pero, mami, siempre podemos ahorrar un poco y comprar después». La inocencia de Sofía hizo que Carmen reflexionara sobre cómo la percepción de la realidad financiera estaba moldeando la mentalidad de sus hijos. En una noche de insomnio, Carmen se sentó a revisar sus cuentas y reflexionó sobre las lecciones que quería transmitir a sus hijos. Se dio cuenta de que era fundamental enseñarles sobre la importancia de la administración del dinero, pero de una manera que no les causará temor ni ansiedad. Quería que comprendieran el valor del dinero y la responsabilidad que conlleva, sin dejar que esa comprensión les robara la tranquilidad de su infancia. Decidió cambiar su enfoque. En lugar de enfocarse en las limitaciones, Carmen comenzó a incorporar conversaciones sobre el ahorro y el valor de las cosas de manera más positiva. Organizó una pequeña actividad en casa donde Alejandro y Sofía pudieron ahorrar en una alcancía decorativa. Les explicamos que al ahorrar un poco de su dinero de la mesada, podrían comprar algo que realmente quisieran más adelante. Esta actividad no solo les enseñó a gestionar su dinero, sino que también les dio una sensación de logro y emoción al ver cómo sus ahorros crecían. Además, Carmen optó por dejar de compartir detalles sobre las luchas financieras con sus hijos. Empezó a elegir cuidadosamente qué aspectos de su vida financiera discutir y qué dejar fuera de las conversaciones. Comprendió que no era necesario que sus hijos conocieran cada detalle de las dificultades económicas. En lugar de eso, optó por compartir historias sobre cómo, a pesar de las dificultades, la familia podía disfrutar de momentos juntos sin necesidad de gastos excesivos. Así, Carmen desarrolló un nuevo equilibrio en su hogar. Las finanzas se convirtieron en un tema de aprendizaje y exploración, sin preocupación. Con el tiempo, Alejandro y Sofía aprendieron no solo sobre el valor del dinero, sino también sobre la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como una tarde en el parque o una noche de juegos en casa. Carmen se dio cuenta de que compartir información sobre finanzas no necesariamente significa abrumar a los niños con preocupaciones. En su lugar, el enfoque debe ser enseñarles sobre la responsabilidad y el ahorro en un contexto que fomente la confianza y la seguridad emocional. Al hacerlo, les brinda herramientas valiosas para el futuro, mientras protege su infancia y su bienestar emocional en el presente. 2. Los conflictos de pareja.
un tema tabú para los hijos. Los conflictos entre padres son una realidad que, aunque incómoda, forma parte de la vida familiar. Sin embargo, como Carmen descubrió, compartir los detalles de esas disputas con sus hijos puede ser un error grave. Los enfrentamientos entre ella y su pareja no eran inusuales. El estrés de las finanzas y las responsabilidades diarias a menudo llevaban a desacuerdos que, a veces, escalaban. Pero, al igual que muchos padres, Carmen se encontraba en una encrucijada. ¿Debería hablar con Alejandro y Sofía sobre los conflictos que estaban experimentando? Al principio, Carmen pensó que era importante que sus hijos entendieran que los desacuerdos eran naturales en cualquier relación. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que compartir demasiado sobre su vida en pareja no solo generaba ansiedad en sus hijos, sino que también alteraba su percepción de la seguridad emocional en el hogar. Un día, tras una discusión particularmente intensa, Alejandro, preocupado, le preguntó: ¿te vas a separar de papá? Esa pregunta la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que lo que para ella era un momento pasajero, para sus hijos representaba una amenaza a la estabilidad de su familia. Carmen comenzó a reflexionar sobre cómo los conflictos de pareja, aunque necesarios para el crecimiento de la relación, deben mantenerse en un ámbito donde los niños no se sintieran responsables ni afectados. No era justo que Alejandro y Sofía llevaran la carga emocional de los desacuerdos de los adultos. La inocencia de los niños no debe ser empañada por la complejidad de las relaciones de los mayores, y Carmen decidió que era hora de cambiar su enfoque. Una noche, mientras compartía una cena familiar, Carmen notó que Sofía se mostraba más callada de lo habitual. Cuando le preguntó qué pasaba, su hija expresó su preocupación porque sus padres estaban enojados el uno con el otro. Carmen, conmovida, se dio cuenta de que sus hijos estaban absorbiendo tensiones que nunca debieron haber sido su preocupación. En lugar de hablar de sus conflictos, Carmen empezó a centrar las conversaciones en la importancia del respeto y la empatía, sin entrar en detalles sobre sus diferencias. Además, Carmen se comprometió a llevar sus discusiones a un lugar privado, lejos de las orejas curiosas de sus hijos. Optó por hablar sobre los problemas cuando Alejandro y Sofía estaban ocupados o dormidos. Esto no solo ayudó a preservar la paz en el hogar, sino que también les permitió a los padres trabajar juntos para encontrar soluciones sin agregar más estrés al ambiente familiar. En lugar de enfocar sus discusiones en las diferencias, Carmen y su pareja comenzaron a fomentar una comunicación más positiva. Se esforzaron por resolver sus conflictos de una manera que no solo los uniera más, sino que también sirviera como ejemplo para sus hijos. De esta manera, estaban enseñando a Alejandro y Sofía que, aunque las diferencias son parte de cualquier relación, la forma en que se manejan puede fortalecer o debilitar los lazos familiares. Carmen también introdujo momentos de convivencia familiar, donde la comunicación abierta y el amor eran el foco. Al hacer actividades juntos, como juegos de mesa o noches de cine, reforzaron el mensaje de que, a pesar de los conflictos, la unidad y el amor familiar prevalecen. De esta forma, los niños aprendieron que las diferencias en las relaciones son normales, pero lo que realmente importa es la manera en que se navegan esos momentos. A medida que pasaba el tiempo, Carmen vio cómo sus hijos se regresaban más seguros y felices, sin la carga de los conflictos de pareja. A través de este proceso, aprendí que los conflictos son parte de la vida, pero el objetivo es abordarlos con sensibilidad y consideración. El bienestar emocional de los niños debe ser una prioridad, y al protegerlos de las tensiones familiares, se les brinda un entorno donde pueden crecer y desarrollarse sin la sombra del miedo o la incertidumbre. Así, Carmen se dio cuenta de que, aunque es natural que los padres tengan desacuerdos, es fundamental manejarlos de manera que no impacten negativamente la percepción que sus hijos tienen del amor y la estabilidad en el hogar. Esta lección no solo fortaleció su relación con su pareja, sino que también permitió que Alejandro y Sofía crecieran en un ambiente seguro y amoroso, donde el respeto y la comprensión son los pilares fundamentales. Si crees que este contenido es valioso, no desaproveches la oportunidad de compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. Ahora sigue viendo. 3. El pasado que es mejor dejar atrás. En la vida de Carmen, como en la de muchos, el pasado a menudo se presenta como un peso emocional que puede ser difícil de soltar.
Recuerdos de experiencias dolorosas o fracasos personales pueden arrastrarse en las conversaciones familiares, afectando el ambiente y, más crucialmente, la percepción que sus hijos tienen del presente. A lo largo del tiempo, Carmen comprendió que, aunque es natural reflexionar sobre lo que ha sucedido, aferrarse a recuerdos esos negativos puede ser perjudicial, tanto para ella como para Alejandro y Sofía. Desde su infancia, Carmen había enfrentado desafíos significativos. Había crecido en un hogar donde las discusiones eran frecuentes, y la inestabilidad emocional había marcado su juventud. Sin embargo, en su deseo de proporcionar a sus hijos un ambiente seguro y amoroso, se dio cuenta de que a menudo compartía historias de su pasado en un intento de educarlos sobre la vida y las dificultades que uno puede enfrentar. Pero estas narraciones, que inicialmente parecían tener la intención de servir como lecciones valiosas, comenzaron a tener un efecto negativo. Una noche, mientras cenaban, Carmen mencionó una experiencia dolorosa de su infancia, pensando que era un ejemplo de superación. Sin embargo, notó que Alejandro se volvió visiblemente inquieto. ¿Te pasó eso de verdad, mamá? ¿Estamos bien nosotros?, preguntó, con la preocupación reflejada en su rostro. Esa fue la chispa que encendió la reflexión en Carmen. Se dio cuenta de que, al revivir sus traumas, estaba creando un clima de ansiedad y temor en sus hijos, en lugar de un ambiente de seguridad y confianza. Decidida a cambiar su enfoque, Carmen se comprometió a dejar atrás las historias que ya no le servían, aquellas que no aportaban valor a su vida actual ni a la de su familia. Comprendió que no era necesario hablar de los momentos difíciles para enseñar resiliencia. En su lugar, podía compartir cómo había aprendido y crecido a partir de esas experiencias, sin detallar el dolor que había vivido. Al adoptar esta nueva perspectiva, Carmen se enfocó en construir recuerdos positivos con sus hijos. Comenzó a compartir anécdotas sobre las cosas que la hacían feliz y los momentos de alegría que había vivido en su vida adulta. En lugar de hablar de las dificultades, optó por hablar de las bendiciones, el amor que había encontrado en su pareja, las risas compartidas en familia, las pequeñas victorias diarias que construían un hogar lleno de amor. Así, sus hijos aprendieron que la vida está llena de altibajos, pero que lo más importante es cómo elegimos vivir el presente. Carmen también descubrió el poder de la gratitud. Cada noche, antes de acostarse, la familia se sentaba junta para compartir 3 cosas por las que estaban agradecidos ese día. Este ritual no solo ayudó a centrar sus pensamientos en lo positivo, sino que también unió a la familia en un espíritu de agradecimiento y apreciación por cada momento vivido. A través de este ejercicio, Alejandro y Sofía aprendieron a valorar lo que tenían en lugar de permitir que los fantasmas del pasado nublaran su visión del presente. A medida que Carmen dejó atrás las sombras de su pasado, se dio cuenta de que esto no significaba ignorar sus experiencias, sino más bien aprender a integrarlas en su vida de una manera que no interfiriera con su bienestar ni el de sus hijos. Comprendió que cada experiencia, buena o mala, la había moldeado, pero que el futuro de su familia debía ser construido sobre una base de amor, confianza y esperanza. Este nuevo enfoque trajo un cambio palpable en el hogar. Los momentos familiares se volvieron más alegres y significativos. Carmen notó que Alejandro y Sofía se mostraron más abiertos y felices, sin la carga del miedo o la tristeza que solían invadir las conversaciones familiares. El pasado se convirtió en una parte de su historia, pero no en un dictador de su futuro. Carmen aprendió que es fundamental permitir que el pasado se convierta en un maestro y no en un carcelero. Es esencial compartir con nuestros hijos que aunque todos enfrentamos desafíos, siempre podemos elegir cómo responder a ellos. Al hacerlo, les enseñamos a ser resilientes, a adaptarnos y a construir una vida que se enfoque en el presente y en el futuro, en lugar de estar atrapados en lo que no se puede cambiar. Así, al dejar atrás el pasado que era mejor olvidar, Carmen y su familia pudieron crear un hogar donde la paz, la comprensión y el amor se convirtieron en los pilares de su vida diaria. Esto no solo benefició a los padres, sino que también proporcionó a Alejandro y Sofía una infancia más feliz y equilibrada, donde el enfoque siempre estuvo en el crecimiento, el amor y la alegría compartida. 4. Las comparaciones peligrosas. Hablando de otros niños. La historia de Carmen está marcada por un aprendizaje crucial. La comparación entre los hijos y otros niños puede tener efectos devastadores en su autoestima y desarrollo emocional. Desde temprana edad,
Alejandro y Sofía asistían a la misma escuela y participaban en diversas actividades extracurriculares. Esto les permitía interactuar con otros niños y formar amistades, pero también generaba un espacio propenso a las comparaciones, tanto entre ellos como entre sus amigos. Carmen, como madre, siempre había deseado lo mejor para sus hijos. En su afán de motivarlos a superarse y alcanzar sus metas, a veces caía en la trampa de comparar sus logros con los niños de otros. ¿Por qué no puede ser más como el hijo de la señora Rodríguez? Él siempre saca las mejores calificaciones, solía decir en tono de broma, sin pensar en el impacto que tales palabras podrían tener. Aunque sus intenciones eran positivas, la realidad es que las comparaciones pueden ser un veneno sutil que socava la confianza de un niño. Un día, mientras hacían tareas en casa, Carmen notó que Alejandro estaba especialmente llamado. Cuando le preguntó qué le pasaba, él le confesó que se sentía menos inteligente que sus compañeros. «Siempre los veo a ellos superando mis notas, y me siento estúpido», dijo, con la tristeza reflejada en su mirada. Este momento de vulnerabilidad dejó a Carmen profundamente impactada. Se dio cuenta de que sus palabras, aunque bien intencionadas, habían sido malinterpretadas por su hijo y que el ambiente que había creado en casa, donde las comparaciones eran comunes, estaba afectando negativamente su autoestima. A partir de esa revelación, Carmen decidió cambiar su enfoque. En lugar de resaltar las diferencias o comparaciones, comenzó a celebrar las cualidades únicas de cada uno de sus hijos. Se propuso no solo fomentar la individualidad de Alejandro y Sofía, sino también enseñarles a valorarse por lo que son, no por cómo se miden frente a los demás. En lugar de decir, «deberías estudiar más para ser como tu amigo Pablo», Carmen comenzó a decir, «estoy orgullosa de ti por lo que has logrado hasta ahora. Cada uno tiene su propio camino». Un aspecto importante de esta transformación fue el establecimiento de un ambiente de amor y apoyo. Carmen comenzó a preguntar a sus hijos sobre sus intereses y pasiones, enfocándose en lo que los hacía únicos. Por ejemplo, al notar que Sofía disfrutaba dibujando, le ofreció materiales y tiempo para explorar su creatividad. En lugar de compararla con otros niños talentosos en el arte, Carmen le enseñó a apreciar su propio estilo y entender que el arte es una forma de expresión personal, no una competencia. Además, Carmen promovió un diálogo abierto sobre los sentimientos que surgen al ver a otros niños sobresalir. Habló con Alejandro sobre cómo es normal sentirse inseguro a veces, y que todos tienen fortalezas y debilidades. Le explicó que la verdadera competencia es con uno mismo, y que lo más importante es esforzarse por ser la mejor versión de sí mismo, sin importar lo que hagan los demás. Esta conversación no solo ayudó a Alejandro a sentirse validado en sus emociones, sino que también le brindó las herramientas necesarias para gestionar sus inseguridades de manera más saludable. Otro cambio significativo fue el establecimiento de un tiempo familiar donde se enfatizaba la colaboración y el trabajo en equipo, en lugar de la competencia. Carmen organizaba juegos en los que todos los miembros de la familia podían participar y disfrutar, sin importar quién ganara. Este enfoque ayudó a sus hijos a ver el valor de trabajar juntos y celebrar las victorias de los demás, en lugar de medir el éxito a través de la comparación. Se volvieron más solidarios entre sí, aprendiendo a aplaudir las fortalezas del otro en lugar de verlas como un reflejo de sus propias debilidades. Carmen también se comprometió a educarse sobre la importancia de la autoestima y el desarrollo infantil. Comenzó a leer libros y asistir a talleres sobre crianza positiva, lo que la ayudó a comprender mejor cómo las palabras y las actitudes de los padres pueden impactar la percepción que los niños tienen de sí mismos. Al conocer más sobre el tema, se dio cuenta de que la comparación no solo perjudicaba a sus hijos, sino que también podía afectar la relación familiar, creando resentimiento y conflictos innecesarios. A medida que pasaba el tiempo, Carmen vio cómo Alejandro y Sofía florecían en un ambiente donde las comparaciones no eran la norma. Se sintieron más seguros de sí mismos y comenzaron a disfrutar de sus logros sin la presión de tener que medirse contra otros. Aprendieron a establecer sus propias metas y a celebrar cada paso que daban hacia ellas, sin importar cómo se compararan con sus compañeros. Esta nueva mentalidad les permitió enfrentar desafíos con una actitud positiva y resiliente. En lugar de ser un tema tabú en la familia, las conversaciones sobre comparaciones se convirtieron en oportunidades de aprendizaje.
Carmen ahora hablaba abiertamente sobre la tentación de comparar y cómo todos enfrentan esa lucha en algún momento de la vida. A través de su experiencia, les enseñaron que es posible admirar las cualidades de los demás sin dejar que eso los haga sentir menos. Así, Carmen y su familia construyeron un hogar en el que la individualidad y el amor propio eran celebrados. Las comparaciones peligrosas se convirtieron en una lección sobre el valor de la autenticidad y el reconocimiento de que cada niño es único, con su propio conjunto de habilidades y talentos. En lugar de mirar hacia afuera, Carmen guió a sus hijos a mirar hacia adentro, donde realmente reside el verdadero valor. 5. El mito de la perfección parental. Carmen solía creer que para ser una buena madre debía proyectar una imagen de perfección frente a sus hijos. Sentía que cualquier error o debilidad que mostrara sería visto como un fracaso en su rol de madre. Esta idea no solo le generaba una enorme presión, sino que también creaba una barrera invisible entre ella y sus hijos. Sin saberlo, había caído en la trampa del mito de la perfección parental, una noción que afecta a muchos padres y que, en última instancia, puede tener consecuencias negativas en la dinámica familiar. El mito de la perfección parental surge de la idea de que los padres deben ser siempre fuertes, impecables y tener todas las respuestas. En lugar de mostrar vulnerabilidad, sienten que deben ocultar sus errores y sus luchas, temiendo que esto pueda afectar a sus hijos o debilitar su autoridad. Carmen se esforzaba por mantener la calma y mostrarse serena, incluso cuando internamente se sentía abrumada. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que este enfoque no solo le generaba un gran estrés, sino que también limitaba su relación con Alejandro y Sofía. Uno de los efectos más preocupantes de este mito es que puede hacer que los hijos desarrollen una percepción distorsionada de lo que significa ser adulto. Al ver a sus padres como figuras inalcanzables y perfectas, pueden sentir que deben ser igualmente impecables en sus propias vidas, lo que genera una presión que puede volverse abrumadora. Alejandro, por ejemplo, empezó a mostrar signos de ansiedad cuando no lograba cumplir con las expectativas académicas que él mismo se imponía. Sin darse cuenta, había interiorizado la idea de que debía ser perfecto, igual que sus padres parecían ser. Con el tiempo, Carmen se dio cuenta de que mantener esta imagen de perfección no solo era agotador, sino que también estaba alejando a sus hijos. En lugar de sentir que podían acudir a ella con sus problemas y preocupaciones, Alejandro y Sofía a menudo optaban por lidiar con sus desafíos en silencio, pensando que sus padres no podrían entenderlos o que no debían molestarlos. Esta distancia emocional preocupaba a Carmen, y comenzó a cuestionarse si la perfección que buscaba era realmente lo mejor para sus hijos. Un día, durante una conversación con una amiga, Carmen recibió un valioso consejo. No se trata de ser una madre perfecta, sino una madre presente. Estas palabras resonaron en ella y la motivaron a replantearse su enfoque. Decidió mostrarles a Alejandro y Sofía una faceta más humana, permitiéndose ser vulnerable y reconocer cuando cometía errores. Así, cuando no sabía cómo manejar alguna situación o cuando se equivocaba, optaba por ser honesta y decirles, «Mamá también está aprendiendo». Este cambio tuvo un impacto positivo en la familia. Al ver que su madre era capaz de reconocer sus propios desafíos, Alejandro y Sofía empezaron a sentirse más cómodos compartiendo sus preocupaciones y errores. En lugar de verse a sí mismos como fallidos cuando se equivocaban, aprendió que los errores son una parte natural del crecimiento. Carmen les enseñó que la resiliencia no se basa en evitar los errores, sino en aprender de ellos y en tener la valentía de enfrentarlos. Además, Carmen comenzó a involucrar a sus hijos en el proceso de toma de decisiones familiares, invitándolos a compartir sus ideas y opiniones. Esto no solo los ayudó a entender que las decisiones no siempre son fáciles, sino que también les mostró que la vida adulta implica una serie de elecciones en las que nadie tiene todas las respuestas. Alejandro y Sofía aprendieron que incluso sus padres, a quienes admiraban, enfrentaban dilemas y, a veces, incertidumbre. Carmen también les mostró cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Al compartir sus propias experiencias y dificultades, les enseñaron que es válido pedir ayuda cuando se necesita. Por ejemplo, en lugar de ocultar sus preocupaciones financieras o laborales, les explicaba de manera adecuada y sencilla las dificultades que a veces enfrentaba.
Este gesto no solo les enseñó a no temer sus propias emociones, sino que también reforzó el valor de la comunicación abierta y el apoyo familiar. A través de este enfoque más honesto, Carmen descubrió que sus hijos no solo estaban más tranquilos y seguros de sí mismos, sino que también desarrollaron un sentido de empatía y compasión. Comprendió que todos, incluso los adultos, enfrentan desafíos, y que no hay nada de malo en mostrar vulnerabilidad. Alejandro y Sofía aprendieron que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la capacidad de aceptar la imperfección como parte de la vida. Este cambio también liberó a Carmen de la pesada carga de tener que parecer ser alguien que no era. Al se permitir ser humano frente a sus hijos, encontró una mayor paz y aceptación de sí misma. La perfección dejó de ser su objetivo, y en su lugar, priorizó el amor y la conexión genuina con su familia. Aceptó que su papel como madre no era el de una figura inalcanzable, sino el de una guía y un apoyo que sus hijos pudieran sentirse cercanos y accesibles. En última instancia, el mito de la perfección parental no solo afecta a los padres, sino también a los hijos, quienes pueden crecer sintiendo que deben ser infalibles. Carmen, al liberarse de este mito, no solo se permitió vivir de manera más auténtica, sino que también les enseñó a Alejandro y Sofía una valiosa lección: que ser humano implica equivocarse, aprender y, sobre todo, aceptarse tal como uno es. Esta lección de imperfección es, irónicamente, una de las enseñanzas más perfectas que Carmen pudo ofrecer a sus hijos. 6. Los secretos familiares. ¿Cuándo revelar y cuándo proteger? La vida familiar a menudo está llena de momentos complejos y, en ocasiones, de situaciones difíciles que los padres pueden sentirse inclinados a mantener en secreto. Carmen, por ejemplo, recordaba cómo, en su propia niñez, había secretos familiares que nunca se discutían y que, con el tiempo, se convertían en silencios incómodos que afectaron la dinámica familiar. Al convertirse en madre, comprendió que había detalles que era mejor mantener privados para proteger a sus hijos, Alejandro y Sofía. Sin embargo, también se preguntaba si era correcto ocultarles ciertos aspectos de la vida familiar, especialmente cuando estos comenzaban a afectar su comportamiento o sus emociones. El dilema al que se enfrentaba Carmen es común en muchas familias. ¿Hasta qué punto es beneficioso mantener ciertos secretos y cuándo es mejor ser honestos? Un ejemplo claro de este dilema es cuando los padres atraviesan problemas financieros, una situación que puede generar tensiones en el hogar. En estos casos, revelar demasiado puede preocupar innecesariamente a los hijos, haciéndoles sentir una carga que no les corresponde. Por otro lado, ocultar por completo la situación puede llevar a que los hijos perciban el estrés sin comprender su origen, creando en ellos confusión o ansiedad. La clave, como Carmen aprendió, está en encontrar un equilibrio. En lugar de exponer todos los detalles o de ocultarlos por completo, decidió adaptar la información a la madurez y capacidad de comprensión de Alejandro y Sofía. Por ejemplo, cuando surgía una preocupación financiera, Carmen explicaba de manera general que la familia estaba manejando algunos ajustes en su presupuesto, asegurándoles que no era algo de lo que debían preocuparse. De esta forma, sus hijos tenían una idea general de lo que estaba ocurriendo sin sentirse abrumados. Otro tipo de secreto familiar puede estar relacionado con la salud de algún miembro de la familia. Carmen aprendió que, si bien proteger a sus hijos de preocupaciones innecesarias era importante, también lo era prepararlos para la realidad. Cuando un familiar cercano se enfrentó a una enfermedad, Carmen optó por explicarles a Alejandro y Sofía de forma sencilla lo que estaba sucediendo. Les aseguraron que siempre estarían juntos y que cualquier dificultad sería enfrentada en equipo. Esta honestidad les permitió sentirse incluidos y apoyados, y les dio herramientas emocionales para lidiar con el proceso de manera saludable. Carmen también comprendió que los secretos familiares pueden ser una oportunidad para enseñar valores importantes, como el respeto por la privacidad de cada persona. Les enseñaron a sus hijos que algunas situaciones personales, tanto dentro como fuera de casa, merecen discreción y no necesitan compartirse con todos. Así, Alejandro y Sofía aprendieron que la vida privada de cada miembro de la familia es algo que merece respeto, y que compartir o proteger ciertos temas dependen del contexto y de la confianza. En última instancia, Carmen aprendió que no se trata de mantener a sus hijos en la ignorancia, sino de cuidar su bienestar emocional,
dándoles acceso a la información que necesitan y preparándolos para enfrentar la vida con empatía y madurez. Así, los secretos familiares dejaron de ser una fuente de tensión o de miedo y se convirtieron en una oportunidad para fortalecer los valores y la unión familiar. 7. Las expectativas no expresadas, un arma de doble filo. Las expectativas que los padres tienen sobre sus hijos son una parte natural de la crianza. Carmen tenía sueños y esperanzas para Alejandro y Sofía, deseando que crecieran para ser personas exitosas, felices y equilibradas. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que algunas de sus expectativas, aunque bien intencionadas, podían estar afectando a sus hijos de manera negativa, sobre todo cuando no las expresaba de manera clara. Sin darse cuenta, había comenzado a proyectar en ellos sus propias aspiraciones y anhelos, sin considerar cómo éstas podrían impactar su bienestar emocional. El problema de las expectativas no expresadas es que, al no ser claras, los hijos pueden interpretarlas de forma equivocada, llevándolos a sentirse inseguros o insuficientes. Alejandro, por ejemplo, percibía que su madre esperaba que él tuviera un rendimiento académico impecable, y esta presión silenciosa comenzó a afectarle emocionalmente. Sentía que debía cumplir con un estándar que Carmen nunca le había hablado directamente, y eso le generaba ansiedad. Carmen notó que, aunque no había sido explícita en sus expectativas, Alejandro parecía sentir que debía ser perfecto para complacerla. Al reflexionar sobre esto, Carmen comprendió la importancia de hablar abiertamente con sus hijos sobre sus deseos y expectativas, en lugar de dejarlas implícitas. Así, cuando se trataba de su rendimiento académico, en lugar de exigirle una perfección tácita, optó por transmitirle que lo único que esperaba de él era su esfuerzo y dedicación, y que estaría orgulloso de él independientemente de sus resultados. Esta conversación alivió la presión que Alejandro sentía y le permitió enfocarse en su aprendizaje sin la carga de una expectativa implícita que no sabía cómo cumplir. Por otro lado, Sofía había interpretado que Carmen deseaba que siguiera sus pasos en ciertas aficiones, aunque nunca se lo había dicho directamente. A veces, Sofía se esforzaba por involucrarse en actividades que pensaba que le agradarían a su madre, solo para recibir su aprobación. Al notar esta conducta, Carmen decidió tener una conversación abierta, donde le explicó que lo que más valoraba era que Sofía pudiera descubrir sus propias pasiones y que no necesitaba sentirse obligada a seguir sus mismos gustos. Esto ayudó a Sofía a explorar libremente sus intereses y a entender que no necesitaba cumplir con ninguna expectativa tácita para ganarse el amor de su madre. Además, Carmen aprendió que las expectativas también pueden ser perjudiciales si los hijos sienten que tienen que cumplir ciertos roles emocionales. Por ejemplo, sin decirlo explícitamente, Carmen había llegado a dependiente emocionalmente de Alejandro, lo que él interpretó como una expectativa de ser un hijo protector. Alejandro comenzó a sentirse responsable del bienestar emocional de su madre, sin darse cuenta de que ese rol no le correspondía y que no debería llevar esa carga. Carmen, al darse cuenta de esta dinámica, tomó conciencia de que debía manejar sus propias emociones de manera independiente y brindarle a su hijo la libertad de ser simplemente eso, un hijo. En última instancia, Carmen comprendió que sus expectativas podían ser una herramienta positiva si las expresaba con claridad y con amor. Decidió compartir con Alejandro y Sofía sus deseos para ellos de una manera que fuera motivadora y que no se sintiera como una carga. Les hizo saber que sus únicas expectativas eran que fueran personas felices, auténticas y respetuosas, y que no debían vivir sus vidas para complacerla, sino para descubrir quiénes querían ser y que los hacía felices. A través de este proceso, Carmen ayudó a sus hijos a comprender que sus metas y sueños son únicos y valiosos. Las expectativas no expresadas dejaron de ser una fuente de tensión y se convirtieron en conversaciones honestas y enriquecedoras que fomentaron la confianza y el respeto mutuo en la familia. De esta forma, Alejandro y Sofía pudieron crecer en un ambiente donde se sentían valorados y comprendidos, sin la carga de tener que cumplir con estándares tácitos que nunca habían sido realmente sus propios deseos. 8. El tabú de las preferencias entre hermanos. El favoritismo entre hermanos es uno de los temas más delicados y, en muchas familias, es considerado un tabú que rara vez se menciona. Sin embargo, aunque no se sabe de ello, los niños pueden ser muy perceptivos a las diferencias en el trato que reciben y pueden interpretar ciertos gestos como favoritismo, lo que puede afectar su autoestima y la relación con sus hermanos. Carmen,
Como madre de Alejandro y Sofía, era consciente de este riesgo. Siempre intentaba tratar a ambos con equidad, pero se dio cuenta de que, en ocasiones, sus actitudes podían ser percibidas de manera distinta por cada uno. Por ejemplo, Alejandro era el alcalde, y como tal, Carmen esperaba que asumiera ciertos roles de responsabilidad en el hogar. Al asignarle estas tareas, Carmen pensaba que le estaba enseñando independencia y liderazgo. Sin embargo, Alejandro percibía esta mayor responsabilidad como una señal de favoritismo hacia Sofía, quien no tenía las mismas obligaciones. Esta percepción generó en él una sensación de desventaja y, sin expresarlo abiertamente, comenzó a sentir resentimiento. Carmen, al notar este cambio en la actitud de Alejandro, decidió abrir una conversación honesta con él. Le explicó que las tareas adicionales no eran una muestra de favoritismo hacia su hermana, sino una manera de prepararlo para ser más independiente. También se comprometió a ajustar las responsabilidades en el hogar para que ambos tuvieran un rol equilibrado. De esta manera, Alejandro comprendió la intención de su madre y sintió que su esfuerzo y dedicación eran valorados, lo cual alivió su sentimiento de desigualdad. Otra situación compleja ocurrió con Sofía, quien, al ser la menor, recibió con frecuencia más atención y ayuda de parte de Carmen, especialmente cuando tenía dificultades en la escuela. Aunque para Carmen era natural apoyarla en estos momentos, Alejandro interpretó esta atención extra como una señal de preferencia. Fue necesario que Carmen le explicara que cada hijo tiene necesidades únicas y que su atención no significaba que quisiera más a uno que al otro. A través de estas experiencias, Carmen comprendió que mostrar una relación equilibrada con cada hijo no es una tarea fácil, pero es esencial para su bienestar emocional y para fomentar una relación sana entre ellos. Les hizo saber que cada uno era especial y que sus fortalezas y desafíos eran diferentes, pero igualmente valorados. Además, comenzó a dedicar tiempo individual a cada uno de ellos, creando momentos de calidad que les permitieron a Alejandro y Sofía sentirse valorados como individuos. Este enfoque redujo significativamente las tensiones y los sentimientos de favoritismo, y ambos hermanos comenzaron a verse con más comprensión y empatía. Carmen aprendió que la clave estaba en comunicarse abiertamente, en validar sus emociones y en recordarles que, aunque las dinámicas pueden ser diferentes, el amor de una madre es incondicional y equitativo para ambos. 9. El poder del silencio sabio. A veces, el silencio puede ser una herramienta más poderosa que las palabras, especialmente en la crianza de los hijos. Carmen descubrió que, aunque su instinto inicial era intervenir en cada conflicto o dificultad que Alejandro y Sofía enfrentaban, en ciertas situaciones el silencio y la paciencia podían ser sus mejores aliados. Este silencio sabio le permitió observar y comprender mejor a sus hijos, dándoles el espacio para resolver sus propios problemas y desarrollar su independencia. Uno de los momentos en los que Carmen empleó este enfoque fue cuando Alejandro y Sofía tuvieron una discusión sobre cómo dividir ciertas responsabilidades en casa. En lugar de intervenir de inmediato para mediar el conflicto, decidió observar en silencio. Carmen se dio cuenta de que, al no intervenir, sus hijos tuvieron la oportunidad de negociar, expresar sus puntos de vista y llegar a un acuerdo por sí mismos. Este momento no solo fortaleció su relación, sino que también les enseñó a resolver conflictos de manera autónoma, sin depender de un mediador. Este tipo de silencio también fue útil cuando uno de los hijos enfrentaba una emoción difícil, como el enojo o la tristeza. En lugar de intentar resolver sus problemas de inmediato o de imponerles una perspectiva, Carmen aprendió a ofrecer su apoyo de una manera sutil. A veces, bastaba con estar presente, sin presionarlos a hablar hasta que ellos estuvieran listos para hacerlo. De esta forma, Alejandro y Sofía aprendieron que podían acudir a ella cuando lo necesitaran, sabiendo que siempre contaban con un espacio seguro para expresarse, sin sentirse juzgados ni forzados. El silencio sabio también se convirtió en una herramienta valiosa para enseñarles a reflexionar sobre sus propias decisiones. Cuando Alejandro y Sofía tomaron decisiones impulsivas o experimentaron las consecuencias de sus actos, Carmen evitó sermonearlos o criticar sus acciones. En cambio, les daba el espacio necesario para procesar lo sucedido y aprender de la experiencia por sí mismos. Así, ambos hermanos comenzaron a desarrollar una mayor conciencia de sus propios actos y una capacidad para reflexionar sobre sus errores y éxitos.
Carmen comprendió que este tipo de silencio no significaba desinterés o indiferencia, sino una forma de mostrar respeto por el proceso de crecimiento de sus hijos. Saber cuándo hablar y cuándo mantenerse en silencio fue una lección de paciencia y humildad para ella. Al darles espacio para explorar sus emociones y resolver sus conflictos, Alejandro y Sofía pudieron crecer de forma más independiente y segura. Este poder del silencio sabio le permitió a Carmen apoyar a sus hijos de una manera más auténtica y respetuosa, fomentando una relación de confianza donde Alejandro y Sofía se sentían libres de acudir a ella en busca de orientación, sin temor a la crítica o la intervención excesivo. Así, este tipo de silencio se convirtió en una herramienta de sabiduría y amor que ayudó a sus hijos a encontrar su propio camino y construir una relación sólida y equilibrada con su madre. En la travesía de la crianza, es esencial encontrar un equilibrio entre la honestidad y la protección. Al aprender qué temas son mejor dejar en el ámbito privado, como lo hizo Carmen con Alejandro y Sofía, los padres pueden crear un entorno saludable y amoroso para el crecimiento emocional de sus hijos. Al final, la sabiduría radica no solo en lo que decimos, sino también en lo que elegimos no compartir. ¿Qué piensas tú sobre estos temas? ¿Hay cosas que consideras que deberías o no deberías compartir con tus hijos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.